Buenas, ¿cómo están? Vamos a esperar 2 minutitos más a ver si se conecta alguien más, ¿sí? Y ahí empezamos. Voy a poner a grabar. Bueno, profe, gracias por grabar. De Se nada. está Ahí grabando está. la llamada. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a esta asignatura, que es Metodología de la Investigación. ¿Hasta ahí? ¿Estamos todos los que tenemos que estar? Bien, buenísimo. Bueno, yo soy la profe, mi nombre es Amanda Gotti. Capaz que con algunos ya nos cruzamos en algunas otras asignaturas, pero puede que no también. Así que ahora nos vamos a presentar. Pero antes de empezar, yo les quería hacer una consulta porque tengo una duda en relación al horario, porque ustedes ya tienen el horario de la asignatura que sigue. Sí, recién salimos de una que no es obligatoria, de 2:15 hasta, bueno, 10 minutos antes de entrar acá. Y después tenemos, cuando terminamos esta, muy sobre la hora. Ahí les digo. A las 6 tenemos otra clase de seminario de actualización, creo. Sí, de A las 6. 18 a 19 el seminario. Bien. Claro, porque en realidad esta asignatura se cursaba de 4 a 6, pero viendo los horarios que están publicados, le pusieron de 2 a 4. Entonces, igual no pasa nada, yo ahora después lo confirmo con la coordinación de la carrera, pero bueno, no sé si es que están desfasados los horarios, y bueno, y por eso había puesto yo a las 3, pero si no, el año pasado la veníamos cursando a las 4, de 4 a 6, de 4 a 5 y media en realidad. ¿Y cuál es la que tuvieron a las 2? Porque esa sí hubiese estado en este horario si es el que es real. Administración general de 14:15, pero no es obligatoria, es más que nada de consulta. Va a ser siempre así. Claro. Bueno, se ve que por ahí quizás están medio desfasados. Yo lo que voy a hacer, sí, es confirmar, tratar de confirmar hoy, para ver en qué horario inicia, bueno, los días que tengamos sincrónicos, si va a ser a las 3 o va a ser a las 4, ¿sí? Así que Claro, eso se los si, aviso por el campus. si es a las 4 no se superpone con la otra, de las No, 18. porque empieza a las 6 la otra. Ah, de 16 a 18 sería. Claro. Lo que nos ¿Sí? llama la atención es que nos queda jueves y viernes sin nada. Mira. Tenemos el martes bastante cargadito y el miércoles. El miércoles tenemos dos materias y jueves y viernes nada. Acá es jueves dice administración. Igual no se No, cruzan las materias. eso del jueves, profe, lo aclaramos recién, es viejo, es de otro año, dijo el profe hoy. Que ahí se generó confusión. En la clase, Ah, bueno, el martes claro. pasado nos desencontramos porque decía jueves, sí, no, jueves, no me acuerdo qué hora, pero no apareció nadie porque había una confusión y quedó Dale. los martes. Bueno, claro, lo que pasa es que si los martes es a las 2, en realidad ese es horario de esta asignatura. Claro. Por eso, deben estar confundidos los horarios, no se preocupen. Yo igual cualquier cosa consulto y después, para el próximo encuentro sincrónico, ya vemos si es a las 3 o a las 4, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, bueno, empezamos. Veo algunas caras conocidas y a otras no sé tanto. ¿Nos hemos cruzado en otras asignaturas? En familia, Familia hace 3 años. sí, 4 años, pues ustedes ya están en cuarto. somos el montoncito que estábamos festejando el otro día. ¡Ay, sí! Listo. Bueno. Bueno, están en el último tramo. Bueno, Sí, ya pasaron un tramo muy importante.
y ahora están en este. Así que bueno, bienvenidas. Gracias. ¿Cómo se preparan para este año? Y mucha ansiedad, Veo caras que hacen así. ansiedad, alegría, bueno, de todo. Bueno, vamos a tratar de que sea entonces lo más entretenido posible, en el marco de las posibilidades. Bueno, ¿vieron el aula ya? Sí, anduvimos chusmeando por ahí, un poco ordenando. Bueno, ¿se entienden las partes que tiene el aula? ¿Quieren que las repasemos un poquito entre todas? Las partes del aula. Sí, Así. Bueno, a ver. Bueno, tenemos una plantilla, una primera pestaña que es la pestaña general, donde está la bienvenida, las pautas de trabajo, que ahora las vamos a ver, algunas ideas, y bueno, y acá ya tienen la propuesta de evaluación, ¿sí? Este espacio es un espacio anual y que tiene la modalidad de un taller, ¿sí? Entonces van a ver que si bien nosotras vamos a ir conversando y recuperando algunas cuestiones teóricas, y va a haber lecturas y todo eso, lo que va a haber más son ejercicios, ¿sí? Instancias de intercambio. Y entonces, la propuesta de evaluación de este taller es lo que se conoce tradicionalmente como un portfolio, donde no va a haber parciales, pero sí va a haber entregas específicas que van a tener nota, ¿sí? Pero no es que va a haber un parcial en términos de que nos vamos a sentar un día sincrónicamente y que ustedes respondan preguntas, ¿sí? Por otro lado, bueno, tienen el foro de información, el foro de consultas, el contrato pedagógico, que es importante que lo lean, y esta carpeta que se llama Bibliografía Marco. En esta carpeta lo que hay son como los textos más importantes que vamos a ir viendo, y algunos son manuales directamente, ¿sí? Entonces, en cada clase yo les voy a ir dirigiendo como, bueno, de tal manual pueden leer tal cosa, ¿sí? Entonces va a estar todo en esta carpetita. Tienen al menos 3 manuales, 4 que son importantes para mí. Uno es este, de metodología de investigación de Sampieri, que es como algo muy general, medio, lo vamos a usar, pero hasta ahí. Después tenemos otro que es el manual para el desarrollo del personal de salud, ¿sí? Que ese lo vamos a usar bastante. Y después hay otros dos grandes. ¿Se trabó o sí, a mí nomás? Ah, no, profe, ahí se cortó capaz. No sé si a ustedes les funciona el enlace de Pineda, no me fijé yo. porque si bien entro a una página, me sale un cartel como de error arriba. Bueno, ahí volví, pasó algo. Sí, Pasó algo que me echó del Meet. Eh, sí, no sé, es algo medio raro. Bueno, estábamos por lo de los manuales. Y les contaba que después había otros 2 manuales, que uno es el de María Cecilia de Sousa Minayo, El desafío del conocimiento, y el otro es el de Roxana Inou, El proyecto y la metodología de investigación, ¿sí? Esos son como los 4 grandes manuales a los que yo les voy a ir diciendo, bueno, para esto que estamos trabajando esta semana podemos leer esta cosa, esta otra, ¿sí? Y otros textos que los van a encontrar ahí también. Sí, Gabriela, creo que tenés la manito levantada. sí,
quería comentar que el enlace de Pineda, si bien ingreso a una página, me salta un cartel, una insignia arriba como error. No sé si será así porque no se ve bien. Bueno, para que me anoto y lo reviso ahora cuando termine la clase. Bueno, Un segundito. Que me anoto, porque si no, cambiar enlace. Bien. Bueno, eso es que ustedes siempre que vayan detectando enlaces que no funcionan o algo, me avisan, ¿sí? Porque a veces vieron que nuestras aulas se replican año a año, pero cuando una va haciendo actualizaciones del aula, bueno, puede meter la pata. Así que si cada vez que pase esto, me mandan ahí un mensajito y yo lo reviso. Vamos a tratar de priorizar la comunicación a través del aula, ¿sí? Del foro principalmente, porque lo que alguien pregunta le puede servir a otra persona, o de la mensajería instantánea que tiene el aula, o bueno, también me pueden mandar correo electrónico, ¿sí? Bien. Yo en estos días voy a estar terminando de poner el, ¿cómo se llama? El programa, y para que ustedes lo puedan leer, pero bueno, mientras tanto sí era importante que vayan revisando el modelo pedagógico, el contrato. ¿Mm? Bueno, ¿qué otras pestañitas tiene? No voy a proyectar por las dudas, pero ustedes pueden entrar al aula e ir viéndolo, porque me parece que cuando proyecto desde esa otra cuenta se me cierra esta, así que voy a evitarlo por hoy. Después hay otra pestaña que es la de encuentros sincrónicos, ¿sí? Donde ustedes tienen el enlace, bueno, ya la vieron. Y acá están las fechas estimativas de los encuentros sincrónicos. Cuando digo estimativo es porque pueden pasar cosas, y capaz que yo necesito modificar algo, les voy a avisar y lo voy a modificar. Pero bueno, como verán, ya está planificado hasta el fin de este semestre, ¿sí? Si cualquier novedad que haya, se las voy a contar, con anticipación, ¿sí? No soy una profe que avisa de un día para el otro, a no ser que haya pasado algo grave, como que no me pueda levantar de la cama o algo así. Así que generalmente van a saber todo con anticipación. Y bueno, y si lo que vamos a hacer entonces es confirmar el horario, ¿sí? Si va a ser a las 3 o si va a ser a las 4. Nuestros encuentros generalmente, cuando sean sincrónicos, van a ser entre 1 hora y 1 hora y media. Excepto que haya algún tipo de presentación de trabajo, eso siempre lleva un ratito más, ¿sí? Pero bueno, más o menos para que ustedes se puedan guiar, eso es lo que va a durar. Los encuentros sincrónicos entre nosotros no son obligatorios, porque yo no voy a tomar asistencia del encuentro sincrónico. Pero los encuentros sincrónicos están enfocados en la interacción entre ustedes y yo, ¿sí? Y entre ustedes y ustedes. Entonces, va a haber muchas tareas que ustedes las van a hacer, pero que se van a resolver acá. Entonces, bueno, si ahí faltan alguna tarea, bueno, ahí sí que no se dará por entregada, ¿sí? Pero por eso yo los grabo. Yo grabo los encuentros, los dejo, los voy a dejar ahí en la misma pestaña de encuentros sincrónicos y van a poder acceder a las grabaciones. Las grabaciones pueden tardar un tiempito, como máximo un día, que es el tiempo que tarda nuestro Meet en procesar el video, ¿sí? Si los videos son más largos, dura más, son más cortos. Con esto quiero decir que es probable que ustedes a la hora no encuentren el enlace, pero al otro día sí, ¿sí? Y si por alguna casualidad algún día ustedes ven que es el otro día y yo no puse el enlace, me mandan un mensajito y lo mando, ¿sí? Bien. Por otro lado, es importante que ustedes me avisen si hay alguna persona que necesita algún tipo de apoyatura en particular para la cursada. ¿Mm? Eso me escriben en un correo, me cuentan la situación y si hay que generar algún tipo de apoyo, me lo pueden decir desde el principio para que coordinemos con las áreas que son las pertinentes. ¿Me siguen? Bien. Desde ya agradecerles a todas las personas que tienen prendida su cámara. Para mí es súper importante. Yo sé que a veces no pueden, ¿sí? O porque están trabajando, o porque no anda la cámara, o por lo que sea, se respeta, pero en la medida en que puedan, es preferible trabajar con las cámaras prendidas. Y sí, es un requisito estar con las cámaras prendidas
cuando están haciendo algún tipo de presentación o rindiendo algo, ¿sí? Ahí la cámara siempre prendida. Bien, ¿qué más? Bueno, me voy a ir acordando cosas. Por otro lado, tenemos ya, generalmente, ustedes tenían disponible la semana pasada la primera pestaña, ¿no? Donde lo que generalmente van a encontrar es una introducción al tema, como una síntesis de eso que se va a trabajar, algún recurso de apoyo, que puede ser, no sé, por ejemplo, ustedes tenían primero ahí una clase interactiva sobre Donna Haraway, puede que tengan videos, pueden que tengan audios, puede que tengan presentaciones PowerPoint, ¿sí? Siempre algo que va a acompañar el tema. Y después, siempre es probable que haya alguna actividad, ¿sí? Las actividades son variadas. Tenemos actividades que se desarrollan individuales y se presentan acá. Tenemos actividades grupales a lo largo de todo el año, ¿no? Tenemos foros, vamos a tener también formularios, como el que tenían ahora. Ahora la primera semana había un formulario con un poco para refrescar, como para que yo más o menos supiera un poco por dónde venían. Siempre va a haber actividades, y las actividades van a especificar si son actividades que llevan nota, que no llevan nota, pero más allá de si la actividad lleva nota o no, que las únicas actividades que llevan notas numéricas son las entregas de las memorias, que serían como nuestros parciales. El resto de las actividades, algunas no llevan nota y otras es si se presenta o no, o una nota cualitativa, ¿sí? Pero la realización de las actividades es el criterio de asistencia, ¿sí? Entonces, tanto para promocionar como para regularizar la materia, hay que cumplir con los porcentajes de entrega. ¿Se entiende? Bien. Entonces, bueno, ustedes tenían esto, una primera aproximación al tema de conocimientos situados, y ahora ya tienen activada la semana que empezaría hoy, ¿sí? Donde, bueno, tienen una presentación, tienen un video de Denise Nachmanovich, otro videíto de Jaime Breil, y tienen una actividad que es para poner en común en el próximo encuentro sincrónico, y después tienen otra actividad que se llama escritura creativa. Nosotros vamos a dividir el tipo de actividades en varias instancias. Y se van a encontrar con esto. Entonces, como dije recién, actividades que las realizan y las presentamos acá, es decir, que no llevan una corrección individual, sino que es una puesta en común grupal. Y después sí puede haber otras actividades que son de dos tipos. Perdón, aparte de los foros y todo eso, ¿no? Los talleres de escritura, ¿sí? Los talleres de escritura creativas, como el que tienen ahora, tienen uno que es ahora, que esos talleres tienen fechas de entrega y yo hago una devolución de la escritura. Y después van a también tener algo que se llaman laboratorios metodológicos, ¿no? Que bueno, esos van a venir después de los talleres de escritura. Contarles que esta asignatura, bueno, se hace varios años, pero que con el cambio de plan de hace unos años, esta asignatura quedó dividida en dos cosas. La introducción a la metodología que ustedes tuvieron el semestre pasado y este taller de metodología que es anual. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Cuando yo antes daba las dos asignaturas, la intro y método. Ahora ustedes tuvieron otra profe antes, ¿sí? Entonces yo parto del supuesto de que ustedes, muchas de las cosas que yo voy a hablar o que vamos a ir intercambiando en relación de la tarea que nos va a convocar durante este semestre, ustedes conceptualmente ya la tienen, ¿sí? Yo parto de ese supuesto. Pero es re importante que ustedes me vayan diciendo. No sé, si yo pregunto si conocen la diferencia entre métodos quanti y quali, a ver, deditos que sí, o caritas de sorpresa, deditos que sí. Bueno, eso es porque ustedes lo vieron con la profe de antes, ¿sí? Pero bueno, así pueden ir habiendo distintos temas. Entonces, cada vez que ustedes vean que por ahí yo estoy dando, por supuesto, algún contenido, me lo avisan.
Entonces nos detenemos un ratito a recuperar ese contenido, ¿sí? Porque como esto es un taller, la idea no es que yo esté horas y horas dando clase teórica de metodología de la investigación. Primero, porque es inviable y es muy aburrido y a la gente no le gusta mucho metodología. Y segundo, porque ustedes ya tuvieron un primer marco conceptual. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, tienen estas dos tareas que miren, la fecha es 25 de agosto. ¿Sí? Eso siempre traten ustedes también de ir regulando. Hay cosas que yo les voy a dar más o menos tiempo, ¿no? Bueno, estas, por ejemplo, son para la semana que viene, ¿sí? Entonces, la idea es que le puedan dedicar un ratito a eso. Bien, la cuestión de la inteligencia artificial. Me alegro que pregunten. Justamente este tipo de asignaturas está en tensión con la utilización de las inteligencias artificiales generativas. Porque hoy con un buen prompt, uno arma un proyecto de investigación en 15 segundos, ¿no? Si yo tengo mi chat entrenado, ya sabe qué temas yo trabajo, yo le recorto una pseudo pregunta de investigación, etcétera, etcétera, el proyecto me lo escribe muy rapidito. Entonces hay algo del tema de la escritura que está en tensión. Obviamente yo utilizo inteligencia artificial, tanto para mis clases como para los proyectos de investigación en los que estamos, pero también es cierto que tenemos un bagaje previo, ¿sí? De haber estudiado los temas, de haber hecho otras investigaciones vinculadas a los temas en los que yo investigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la propuesta es que ustedes puedan aprovechar el espacio para no generar una delegación cognitiva de habilidades, ¿sí? Que más allá de lo que suceda con la inteligencia artificial, está bueno no perderlas. ¿Mm? Porque pensar un proyecto de investigación, implementarlo y analizar datos, es una forma distinta de pensar. ¿Mm? Ustedes habrán visto ya la asignatura anterior, lo distinto que fue a otras asignaturas, ¿no? Porque la metodología de la investigación es un lenguaje nuevo, ¿no? Y la verdad que incluso para no cometer errores a la hora de diseñar un proyecto, tenemos que poder pensar en esa lógica. Y para poder pensar en esa lógica, tenemos que no derivar todas nuestras decisiones, ¿sí?, a un ente que no es humano. Porque lo que importa de la metodología de la investigación es que, como investigadoras o investigadores, podamos dar cuenta de la coherencia del proyecto que yo estoy desarrollando y de las decisiones metodológicas que yo tomo. ¿Sí? Y si no podemos entender eso, difícilmente podamos producir conocimiento con la rigurosidad que se necesita. ¿Me siguen? Con esto quiero decir, yo hago un montón de esfuerzo para que mis consignas puedan no ser respondidas meramente con el uso de inteligencia artificial. Pero puede pasar. Entonces, yo apuesto, sinceramente, a la responsabilidad de las y los estudiantes de que más allá de los contenidos, lo que estamos queriendo hacer es aprender a pensar distinto. ¿Sí? Malena. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? No sé, ¿me escucha? Ando medio mal de Wi-Fi. No, bien. No, yo quería decir que, primero que, bueno, yo hoy entré al campus, como siempre, y vi la tarea de metodología, y no sabía que se había subido hoy, como estoy un poco perdida con los días, y como pensé que ya estaba, yo la tarea esa, el trabajo ya lo hice esta mañana, y quería decir que me parece genial lo que explicás de la IA, pero por las dudas quería avisar que a veces muchos de nosotros lo utilizamos para la corrección de errores de ortografía. Claramente, si vos lees mi trabajo, sabés que lo hice yo porque justamente es de historia personal, cosas que ChatGPT no va a saber, pero sí yo suelo usarla para los errores de ortografía y eso. ¿En eso no habría problema? No, por eso digo, no hay problema porque hoy en la actualidad todo el mundo utiliza inteligencia artificial. El problema radica en que si ustedes, por ejemplo, trabajamos una pregunta de investigación
la hacen con inteligencia artificial y cuando yo pregunto los criterios metodológicos no se puede responder, ese es un problema, no los errores de ortografía, ¿se entiende? O sea, yo de por sí tampoco trabajo con, no voy a usar detectores de inteligencia artificial, porque yo voy a apostar al diálogo entre nosotros, porque en serio quiero que aprendamos entre todos a pensar metodología de la investigación. Por eso, por ejemplo, este año yo no voy a pedir la realización de proyectos de investigación individuales como hacía antes, ¿sí? Porque si bien lo hice hasta el año pasado, ya me encontré ahí con muchas situaciones donde la inteligencia artificial me traía un proyecto, pero lo verbal me traía otro, ¿no? Y la verdad que no tiene sentido pedagógico, no sé cómo decirlo, ¿sí? La intención es que podamos aprender y entender cuáles son las condiciones para la producción del conocimiento. Que es así importante, porque estos conocimientos son los que después, o sea, entender cómo se produce el conocimiento es entender después lo que ustedes estudian como teorías, como avances, ¿no? Entonces me parece que hay que tratarlo con esa rigurosidad, ¿sí? Así que cada uno sabe cómo utilizar su inteligencia artificial. Yo si en algún momento siento que hay que evaluar algo o que algo es una sospecha de inteligencia sin ningún tipo de racionamiento humano, voy a pedir las aclaraciones pertinentes, pero hasta ahí, ¿sí? Sí, está Gabriela y Bruno. No, me hizo recordar a la profe Rosa, quien tuvimos en intro. Ella, por ejemplo, en los trabajos nos preguntaba, o sea, decía, ¿para qué usaste o qué pregunta le hiciste en caso de haber usado la inteligencia artificial? Eso por un lado. Y por otro lado, usó una metodología de exposición que estuvo buena, porque habían 3 temas y muchos grupos, pero ¿qué pasaba? A la hora de exponer eran repetitivos, pero también se hacía un espacio para, por ejemplo, yo remarcaba en el grupo que expuso lo mismo que yo, remarcaba lo que había faltado y viceversa. Y esa forma estuvo buenísima de trabajar, porque ahí se podía afianzar lo aprendido para también dejar en evidencia si se había usado la inteligencia o no. A eso iba. Realmente, pero por eso, insisto, el uso de inteligencia artificial no está penalizado en la asignatura, ¿sí? Digamos, en otras universidades, hay otras reglas, ¿no? Nuestra universidad todavía no tiene reglas específicas para la utilización de la inteligencia artificial. Lo único que comparto es que yo trato de pensar las consignas para que ustedes puedan tener un proceso de aprendizaje en relación a lo que yo entiendo son las habilidades que se generan cuando uno aprende a investigar, ¿sí? Y obviamente que sí, incito a que no dejemos de escribir. No dejemos de escribir nuestras ideas, ¿sí? No dejemos de imaginarnos cosas, de poder ordenar nuestros pensamientos, porque una vez que una deposita todo eso en las inteligencias generativas, bueno, ya hay estudios sobre la cuestión del efecto de la delegación cognitiva, de cómo dejamos de aprender algunas cosas por habérselas pedido que nos haga otro, ¿no? Es solo eso, ¿sí? Creo que tenía levantada la mano Bruno. Sí, no, yo quería sumar un poco que a mí con la inteligencia artificial me pasa esto de que por ahí va por un lugar que yo no quiero ir, o por ahí justamente yo tengo en la cabeza otras cosas que la inteligencia artificial no. Entonces es como que me parece como... Está buena para hacer cosas como Male decía, pero después en investigación o en análisis de casos es como que queda corta, ¿no? Así que por ahí está bueno como seguir manteniendo esa habilidad de análisis, de pensamiento, de creatividad también, y no delegársela a la IA. De una. Sí, yo creo que es eso, es no soltar nuestra creatividad humana, más que nada. Y no perder el ejercicio de la escritura, que es un proceso cognitivo hipercomplejo para las personas, ¿sí? Y yo pongo un poco en duda, porque cuanto más entrenada está mi inteligencia artificial, hasta mejor corrige, quiero avisar. Porque claramente yo también la utilizo para otras cosas. Entonces, seguramente cuando yo lea sus trabajos, voy a estar dialogando con mi inteligencia artificial. Pero yo no le puedo decir a mi inteligencia artificial que corrija por mí. Imagínense qué responsabilidad.
¿Sí? Imagínense, si yo delego la corrección de sus trabajos ¿lo puedo hacer? Sí, porque está entrenadísima. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad? Bueno, esta pregunta sobre la responsabilidad es la que cada uno tiene que hacer a la hora de que hace una tarea. Y bueno, los talleres de escritura son más bien eso, son talleres de escritura creativa. Claramente que lo va a poder hacer una inteligencia artificial, inventando datos, o sea, lo que sea. Yo lo único que apuesto es que ustedes laburemos entre todos para que no perdamos las capacidades, sino que las desarrollemos. ¿Sí? Solo eso. Y si hay algo muy drástico, pediré las aclaraciones. Pero bueno, es importante blanquear cómo la estamos usando, ¿sí? Entre todos. Y también para que, bueno, podamos ir viendo justamente, ¿no? Los sesgos, las limitaciones, que como dice Bruno trae, ¿no? Hay cosas que yo puedo pensar por un lado, pero me va a ir por el otro, y claramente, claro, por eso, ¿sí? Así que bueno, quería aclarar esta cuestión de la inteligencia artificial. Bueno, incluso si ustedes ven que en algún momento yo me zarpo con la inteligencia artificial, me lo dicen también. Cualquiera puede tener ese desliz. Y bueno, entonces, las pestañas se van activando por semana o cada 2 semanas, depende de la temporalidad del tema y del tipo de actividades. Están programadas para abrirse los martes. No quiere decir que ese martes, como le pasó a la compañera, tiene que hacer la tarea de ese día, ¿sí? Ustedes tenían tarea de la semana pasada hasta ahora, que era solo el foro de presentación, y de ahora para la semana que viene, las otras 2 tareas. Taller de escritura y la tarea que vamos a poner en común acá, ¿sí? Y después hay semanas que se activan 2 semanas juntas. O porque hay más tiempo para hacer la tarea, o porque hay mucho contenido, ¿sí? Y generalmente lo que va a pasar es eso, van a tener algún acercamiento al tema, una propuesta de tarea, que algunas se van a resolver en el siguiente sincrónico. Nunca para el sincrónico del mismo día. Genial. ¿Sí? Genial. Bien. Y ahora, esperen que voy a ver si me comparto esto. Ahora vamos a hacer una actividad. Porque bueno, si vamos a tratar esto. Bueno, es que si quieren les cuento un poco de la asignatura. Metodología de la investigación, entonces recupera todos los aportes conceptuales que ustedes ya traen, ¿sí? De las metodologías. Vamos a estar siempre pensando en el campo general de la salud mental, el acompañamiento terapéutico, la discapacidad, ¿sí? Como nuestros marcos de referencia en términos de pensar proyectos van a ir por ese lado. Y la propuesta de este año va a ser que entre todos aportemos a ciertas acciones de investigación a partir del intercambio que vamos a tener con una fundación o una organización social que es NICAPDI. No sé si ustedes la conocen, de Trelew. Bueno. No. Sí, conozco, hola, ¿qué tal? Hola. Conozco a Liliana Sauter, que es psicóloga y fue mi profe de Sí. cuando estudié para maestra. Sí, sí. De una. Vamos a trabajar con Liliana. Sí. Sí. Profe, ¿Nicardi dijo? NICAPDI. De Trelew. Pero bueno, vamos a ir de a poquito. NICAPDI tiene como una serie de proyectos para los cuales vamos a poder colaborar promoviendo y generando algunas búsquedas, bueno, distintas acciones que vamos a ir trabajando con ellas, por lo cual también va a haber instancias, podríamos pensar, de trabajo en terreno, que al menos va a ser ir a conocer la institución para las personas que viven en la zona, quienes todo tiene flexibilidad, ¿sí? Porque yo entiendo que no es una carrera presencial, pero también entiendo que si tenemos la posibilidad, quienes puedan ir a conocer la institución, nos da un panorama distinto que solo guiarnos por lo que leemos o lo que nos cuentan, ¿sí? Así que no van a ser requisitos obligatorios, pero sí sugeridos, como súper sugeridos, para quienes puedan, ¿sí? Y va a ser un trabajo de todo el año, así que vamos a tratar de ir despacito, y cuando haya alguna barrera o querramos hacer un trabajo más individual, o si a alguno le interesa algunas orientaciones para pensar en algún proyecto en particular, también lo vamos a hacer, ¿sí? Pero mi idea este año
para que no me coma la inteligencia. No, mentira, estaba re obsesionada. Igual sí, soy una persona obsesionada con el tema de inteligencia artificial. No hay problema. Lo blanqueo para que lo sepamos. No, pero digo, mi propuesta de este año fue esa, que a comparación de años anteriores, donde trabajábamos en dupla y cada dupla escribía un proyecto de investigación, este año le vamos a dedicar mucho tiempo a tomar decisiones metodológicas entre todos. Entonces, la escritura de este proyecto va a ser entre todos, y la idea es que podamos hacer un poco de trabajo de campo, ya sea a través de entrevistas, ya sea a través de grupos, ya sea sistematizando información periodística, bueno, todas otras instancias que tienen los proyectos de investigación, ya como en el contexto real de lo que sería trabajar con información. Y también vamos a analizar esa información, ¿sí? Así que todo esto es a lo largo del año, no hay que desesperar. Otra cosa que yo siempre le digo a los estudiantes y las estudiantes de método es que investigar es algo que se aprende tipo andar en bici. Nos pueden contar muchas veces cómo se hace, pero si no me subo a la bici, me va a costar. ¿Sí? Y también que hay algo de la metodología de la investigación o de armar y implementar proyectos que nos enfrenta siempre a una sensación de frustración. Porque muchas veces arrancamos de una manera, pero al mes tenemos que modificar los objetivos, o tenemos que reescribir la fundamentación, o hice una entrevista que no me dio información. O sea, es un caminito todo el tiempo de que vas 3 pasitos para adelante, 1 para atrás, 3 para adelante, 1 para atrás. Pero esto nos pasa a todas las personas, ¿sí? Nos pasa a todas las personas, quiero decir que investigadoras e investigadores de hace muchos años, como personas que recién estamos iniciando, ¿sí? Entonces, hay que tratar de no frustrarse, porque si no la metodología nos parece como algo como investigar, no sé, la gente del CONICET nada más, ¿no? Entonces, eso es algo que lo vamos a ir trabajando. Por eso digo, no hay que desesperarse. Solo disfrutar los procesos, saber que llevan sus tiempos, saber esto, que avanzamos y retrocedemos, ¿sí? Eso en la escritura y en la definición de algunas cosas es, ¿por qué escribiste esta pregunta así? Por esto. Bueno, pero ¿qué te parece si la pensamos así? Y capaz que empezamos con una pregunta y terminamos con 5 distintas. Pero es parte del mismo proceso. Y nosotros vamos a llegar a un destino, no se preocupen, que es que ustedes se reciban y no va a pasar nada con método, así que eso suelten también. No hay que enroscarse con esta materia en particular, porque aparte es un taller, ¿sí? No es como otras asignaturas. Así que bueno, paciencia entre ustedes, paciencia con la profe, paciencia con la institución, ¿sí? Siempre que trabajamos con agentes externos de la universidad pueden pasar un montón de cosas, como que, no sé, planifiquemos una reunión y la organización tenga un problema y no la podamos hacer, ¿sí? Todo es parte del proceso. Entonces, bueno, no nos alarmamos, nos reorganizamos. Y bueno, y sí, mi idea es que funcionemos como si fuésemos un equipo de investigación, entre todos, ¿sí? Cuando entremos en contacto con la organización. Y nada, se van a divertir y les va a terminar gustando seguro. Yo confío, porque los estudiantes después se enganchan y se suman a proyectos y está bueno. Bien. No. No. Bien no. ¿Qué pasó, Micaela? ¿Querías decir algo? O bien sí. No, porque me confundí en prender la cámara. Por otro lado, yo generalmente trato de trabajar con ejemplos de proyectos de los que participé, ¿sí? Y la mayoría son todos proyectos de investigación que se dieron en el marco de nuestra universidad, que obtuvieron financiamiento, no sé, del Ministerio de Ciencia y Técnica, de la Secretaría de Salud, ¿sí? Es decir, proyectos evaluados por otros. Actualmente yo estoy en 2 equipos de investigación, que estamos haciendo 2 investigaciones, una vinculada a las necesidades de cuidado, que por ahí les haya llegado algún tipo de información, y otra vinculada a la sistematización de prácticas de cuidado hacia el interior de la universidad. También puede ser que les ofrezcamos participar, y ofrezcamos junto con el resto de los equipos de investigación, en alguna instancia de estas investigaciones en curso, ¿sí? Que eso puede ser interesante a veces, acompañado de una entrevista o algo. Y bueno, y generalmente eso, que son de ejemplos de la práctica real, ¿sí? Bueno, ¿cómo vienen hasta ahora?
Me siguen. Bien, Tranqui. profe. Muy bien. Entonces vamos a tratar de hacer una actividad ahora. Yo lo que temo es que si la proyecto, porque es desde mi otra cuenta, no la podamos leer. Entonces la voy a copiar por las dudas acá en el chat. ¿Sí? Vamos a copiar en el chat y vamos a hacer esta pequeña actividad. Dice, ustedes ya conocen, bueno, cómo se construyen mapas. Ya han hecho cartografía social, etcétera, etcétera, y seguramente ya han hecho mapas conceptuales. Así que vamos a hacer un mapa que recupere los principales temas que ustedes trabajaron en metodología de la investigación el semestre pasado. Es una actividad individual. Cada uno puede hacerlo en un papelito y después lo mostramos, lo puede hacer en alguna plataforma, no sé, OneDrive o en lo que quieran, ¿sí? Pero nos vamos a tomar un tiempo para recuperar esos conceptos. Más que nada para saber qué es lo que recuerdan, qué relaciones de eso, ¿sí? Entonces la propuesta es que dentro del espacio que ustedes quieran hacerlo, si es un Drive, o un Word, o un PPT, o si es algo más artístico, o si es en una hojita de papel, pongan en el medio metodología de la investigación y vayan incorporando alrededor conceptos, autores, enfoques o herramientas que les hayan quedado en la asignatura anterior, ¿sí? Y que también las puedan unir mediante líneas o flechas y que puedan poner estas palabras que demuestran la relación. ¿Vieron? Siempre que hacemos un mapita, ubicás las cosas, ubicás las relaciones y les pones nombres a esa relación. ¿Sí? La idea es que sea de lo que ustedes se acuerdan. No es necesario que vayan a buscar sus apuntes, porque con lo que se acuerdan seguro vamos a estar bien. Y bueno, ahí es solo para saber desde dónde arrancamos. ¿Mm? Si hacen una hojita, pueden sacar una foto o pueden mostrarla acá, no hay problema. Y es una actividad que no se va a entregar, que la vamos a poner en como una hora, ¿sí? Así que si les parece, nos vamos a tomar 7 minutos para hacer la tarea. Daniela Lago se está quejando del tiempo, me parece. Bueno, no pasa Sí, nada. muy poco tiempo. Y poca Eh, memoria. bueno, vamos con 7 y si necesitamos, extendemos un poquito más. Y bueno, y después ahí van a ver que hay 2 palabras que yo me las puse ahí solo a modo recordatorio, que era para preguntarles. Si ustedes vieron algún video o trabajaron algo de Rolando García, bueno, veremos si sale. Y si trabajaron algo de Baró. Cualquier cosita lo vemos ahora con los mapas. Así que bueno, empiezo a contarles. Parece 7 minutitos, vemos si ampliamos. Y las voy a dejar en silencio un rato.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Necesitan un ratito más? ¿Estamos bien? Yo la verdad no me acuerdo más, así que yo por mi parte estoy. Bueno, Sí, muy poquito alcanza en tan poco tiempo. bueno, vamos a poner en común entonces, también podemos ir charlando ahora. Bien, ¿alguien quiere mostrar su mapita? ¿Alguien que lo hizo en papel o en alguna otra plataforma lo puede proyectar? Dale, Malena. Te encargo la letra, pero ahí hice metodología de la investigación y saqué varias flechas. Por un lado saqué a Denis Nachmanovich, que hablaba de la objetividad. Saqué otra flecha que dice investigación, que esa la puse como con nube, que puse abajo método cualitativo, cuantitativo y mixto, puse lo de la ética también. También otra flecha arriba aparte, epidemiología crítica y determinantes de la salud. Por otra flecha puse observador y observado, que eso me acuerdo que me costó un montón entenderlo. Esa parte no me quedaba claro, pero me acuerdo que lo vimos porque me costó entenderlo. Y después vimos también a Gubern, acción participativa, y puse un autor suelto que me acuerdo que lo vimos, pero no me acuerdo puntualmente de qué hablaba él, que era esto de, el autor es Inou, una cosa así. Eso puse nomás. Tenés el micro apagado, profe. Tengo el micro apagado. Gracias. Decía que vamos a escuchar a alguna otra persona y ahí vamos a hacer algunos comentarios en función de lo que vaya surgiendo, ¿sí? Gracias. ¿Quién quiere seguir? Dale, Ana María. Bueno, no sé si ven ahí. Sí, mira, con colores, todo. Yo no soy muy de hacer redes, por ahí sí te puedo explicar. Bueno, la cuestión es que empecé por metodología de la investigación y de ahí saqué varias flechas. Por ejemplo, para hacer una investigación, realizar una investigación, lo que necesitas es una bibliografía con la que vos vas a trabajar, digamos, a fundamentar tu proyecto, tu investigación. Bueno, eso es lo que puse acá. Después, los tipos de las metodologías, como dijo Malena, cuantitativo, cualitativo y mixto. Después puse fuentes de información primarias, que me acuerdo que eran los informantes claves, y fuentes secundarias, que pueden ser documentos, escritos, fotos, por ejemplo. Después puse técnicas de recolección de datos, observación participante, encuestas, entrevistas en profundidad, y yo sé que hay otra cosa más, pero no me sale ahora. Sé que hay otra técnica más. Y bueno, y después para cerrar, como que está cerrando todo, digamos, es el análisis de la información recopilada y la devolución a la población estudiada. Y de los autores me acuerdo ese que decía Malena, que era un manual, creo que era de metodología de la investigación, Yonnum o algo así se llama, y Nachmanovich creo que también lo vimos. Muy bien. Hay cositas que ya se van repitiendo. Gracias, Ana María. Kiara. Sí, bueno, yo también lo hice en la... No sé si se va a notar. Puse casi que lo mismo que las chicas, esto de metodología de la investigación, puse los métodos, en los cualitativos medios que también lo desarrollé, puse entrevistas, observaciones, mapeos, después en cuantitativos y mixto, saqué una flechita con una pregunta de qué debe incluir una investigación, que podría ser como qué se quiere conocer, qué se quiere trabajar y demás. Algo que se tiene que tener en cuenta en una investigación también es el consentimiento informado, que lo vimos que cuando se trabaja con una comunidad también hay que pedir el consentimiento y demás. Saqué otra flechita con quienes participan y puse esto que decía Male de el observador y el observado. Puse que el observador por ahí tenía que ser neutro, respetuoso, tenía que tener un posicionamiento ético, tenía que tener una reflexividad también, y puse las herramientas que tiene que tener un observador, que es el cuaderno de campo,
investigativas. Bien. Aplausos. Muy bien. Muy completo. Vamos a pasarle a Camila, ¿les parece? Aquí, Fis acá, no se ve mucho igual. Puse, bueno, primero que nada metodología, después puse esto de la objetividad de las representaciones, que es lo de Nachmanovich, no me sale el apellido, bueno, que lo dijeron mis compañeras. Después, sobre las perspectivas, que es esto del observado y el observador, que eso también nos habían dado un video que me había quedado. Bueno, la construcción del conocimiento, que puse, que bueno, para esto se utilizan también los métodos cualitativos, como entrevistas a profundidad, observación participante, métodos cuantitativos como encuestas, como datos estadísticos y bueno, los mixtos. Por otro lado, me acuerdo que había un texto muy largo que no me puedo acordar del autor, que hablaba de los tipos de conocimientos que eran, bueno, mitos, teorías, después el conocimiento científico, basado en evidencia, creo que era, no me acuerdo. Y bueno, me acordé la última consigna del parcial, que era sobre cómo teníamos que pensar la investigación, cómo la analizábamos, que era, bueno, pensando primero la problemática o la situación que se busca investigar, que es algo repetitivo, que llama la atención. Bueno, en base a eso teníamos que ver la pregunta general de lo que se está investigando, el marco teórico, los sustentos teóricos, bueno, qué métodos se van a utilizar para la investigación, cómo se va a desarrollar, las conclusiones y bueno, esto de la devolución a la comunidad o al grupo. Bien, perfecto. Estamos listas. ¿Alguien quiere agregar algo más de lo que no haya salido por ahí? ¿Algo que se acuerden distinto? No, yo suelo sumar por ahí los tipos de entrevistas que fue lo que más me quedó, que está la ¿Ah? semiestructurada, la estructurada y demás, que eso fue algo que me sirvió mucho después a la hora de trabajar en el campo. Yo le Muy agregué, bueno. yo le agregué construcción del conocimiento, objetivos, a ver si prendo la cámara y se ve porque estoy medio en lo oscuro acá. Ajá. Bueno. A ver si se ve ahí. Sí. Lo hice bastante desprolijo porque tan poco tiempo me ponía nerviosa. Pero le agregué la hipótesis, construcción del conocimiento, objetivos, bueno, los enfoques, como dijeron las chicas, la pregunta de investigación, que fue uno de los últimos trabajos que hicimos, en realidad es el problema y después viene la pregunta de investigación y bueno, después la hipótesis y el observador. Particular. Gracias, Gabriela. Y Malena, creo que levantó la manito. Sí, también me acordaba algo que no puse, pero cuando escuchaba hablar a las chicas, sobre todo cuando escuchaba hablar a Chiari, me acordé de esto de que nos vimos un texto que era bastante largo, de que explicaba de cómo fue como la historia del conocimiento, Bien. de todo esto, de cómo al principio era una cuestión de mitos, a que pase a ser algo, un conocimiento científico, eso también. Se acordaban de eso. Bueno, la actividad que ustedes tienen está relacionada a eso, a pensar las etapas del conocimiento en la vida personal. Así que esa es la primera tarea de escritura creativa. A ver, Ornella, sí. Sí, algo que no escuché, buenas tardes, que no saludé yo, es lo de la acción participativa, esto de que la comunidad es parte también de lo que se investiga, o sea, puede participar activamente de la investigación. Que vimos un video, ahora no me acuerdo de quién era, pero que contaba un caso de que se investigó junto con la población. ¿De qué tema no te acordás? No. Si no me equivoco, es del mismo que tuvimos el video en la clase esta, ¿cómo es que se llama? De Breil, de Jaime Breil, creo que también era él el video, que hizo un estudio Bien.
Ay, no me puedo acordar ahora, pero sí me acuerdo que él hablaba de esto, de ser parte de a la comunidad de la investigación igual. Perfecto. Bien, entonces, digamos, en términos generales, como yo les conté, esta es una asignatura que lo que hace es como continuar esos aportes conceptuales que ustedes ya tienen ahí súper frescos, para como profundizar más en la cuestión práctica, ¿sí? Igualmente, decirles que si ustedes ven que hay videos que se repiten o algo por el estilo, digamos, no tengan duda de decírmelo, más que nada porque yo no tengo acceso al aula de la profe anterior, entonces no sé qué recursos, aparte del programa que sí lo tengo, qué otros recursos ella usó, ¿sí? Por ejemplo, esta cuestión que trajeron al principio en relación a determinantes sociales de la salud y al concepto de objetividad es el contenido que ustedes tienen para esta semana también, ¿sí? Lo tomemos como un repaso entonces. Sí, profe, el video ese que usted subió hoy ya lo teníamos. ¿Cuál? Del 2025. ¿Los dos? Sí. Sí. Bueno, entonces puede ser que... Yo el de Denise no lo había visto, pero igual por ahí porque somos de diferentes años. Creo que nosotros no lo habíamos visto. Lo que sí habíamos visto es esta parte del video de Denise Nakmanovich que pone como ejemplo esto del video de la pelota, solamente que lo vimos con un video de un gorila en vez de como un mono, un monstruo, no sé qué era. Vimos Una. un corto del sketch. Bueno, puede ser también que se hayan usado materiales que estaban en la metodología anterior, entonces claramente van a resonar. Pero bueno, en síntesis, entonces, eso en particular, tómenlo como un repasito, ¿sí? Volver a ver esos videos y el tema de por qué está Braille en nuestra asignatura. Entonces, igual si alguien ya cursó conmigo, ¿qué hice? Ah, bueno, porque claro, yo, por eso, la asignatura anterior ya la iba actualizando año a año, pero como esta vez no sé cómo en qué quedó ese aula, que ustedes transitaron, algunos sí y otros no, puede pasar eso. Pero bueno, tómenlo como un repasito, ¿sí? Si son videos que ya vieron, no los vuelvan a ver, y si los quieren refrescar, los vuelven a ver, ¿sí? Después, por otro lado, el tema de Jaime Braille. Siempre va a ser importante, ¿viste? Vieron que yo les dije que durante esta asignatura nos íbamos a manejar como en un campo específico del conocimiento, es decir, no vamos a traer ejemplos sobre, no sé, estudios cuantitativos, porque la asignatura está enfocada en estudios cualitativos. Como tampoco les vamos a traer estudios cuantitativos, no sé, de los sistemas educativos, porque esta carrera está orientada al campo de la salud, ¿sí? Entonces, sí lo que va a haber es un esfuerzo de trabajar o proponer ejemplos y pensar las acciones desde justamente la perspectiva de la salud mental comunitaria, del modelo social de la discapacidad y del modelo de la determinación social de la salud, es decir, del campo de la salud colectiva. ¿Sí? Por eso siempre es importante que tengamos presente como estos, lo hago acá atrás porque yo acá atrás tengo mi marco teórico. No, pero digo, lo tengamos como presente, ¿cuáles son estos marcos teóricos generales que van a ir haciendo de referencia de los ejemplos y de las propuestas de definición y análisis? Por ejemplo, no vamos a trabajar ejemplos sobre conceptos vinculados a los trastornos mentales, porque no es el marco metodológico que yo propongo en la asignatura o el marco metodológico o el marco conceptual que yo propongo en esta asignatura. Lo que no quiere decir que no se puedan hacer, ¿sí? Yo solo les digo más o menos desde qué lugar nos vamos a parar para pensar en los problemas de investigación. Obviamente que los problemas de investigación se definen por un montón de cosas, algunas ustedes ya la vieron, pero también otra de las cuestiones que hacen de marco a los problemas de investigación es, bueno, cuáles son las condiciones en las que se presenta un proyecto de investigación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, y también de la formación que cada equipo de investigación o cada investigador o investigadora tiene. Con esto quiero decir, yo, por ejemplo, en función de la formación que he ido haciendo en los años, investigo desde este paradigma. Pero también hay investigaciones desde otros paradigmas, ¿sí?
O, por ejemplo, yo nunca me iría a estudiar física cuántica, porque no me da mi marco teórico para estudiar física cuántica ni mi disciplina. ¿Sí? Entonces, por eso es importante tener siempre presente estos como grandes modelos que tenemos detrás, al menos de esta perspectiva, que son el modelo de salud mental comunitaria, porque tiene que ver con el rol que ustedes ejercen como profesionales de la salud, el modelo social de la discapacidad, porque hasta ahora es de las cosas que ha permitido trabajar más en la idea de desarmar desigualdades, y la salud colectiva o salud comunitaria, que son estos aportes que trae principalmente, bueno, uno de los autores referentes es Jaime Breyer, junto con otros. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Más o menos para tenerlo en cuenta. Y ahora, bueno, otra de las cosas que ustedes trajeron es la idea de objetividad, que es justamente lo que trabaja Denis Nachmanovich en su video, ¿sí? Que es si es posible o no una investigación objetiva, teniendo en cuenta la idea de los puntos de vista y de la no completud del pensamiento científico, ¿sí? Que esto es algo que vamos a ir trabajando. Por ahí retomo algunas cuestiones que se dijeron ahí en el foro, ¿no? Alguien planteó esta idea de que el conocimiento científico es objetivo. Bueno, eso nosotras lo vamos a poner entre paréntesis, lo vamos a seguir conversando. Porque el conocimiento científico es un producto humano. Había un autor que decía objetividad entre comillas, ¿puede ser? Sí. No De eso se trata. Porque objetividad no es lo mismo que rigurosidad. El método científico debe ser riguroso, ¿sí? Tenemos que poder dar cuenta de todas las decisiones metodológicas que hay atrás de un proyecto, lo que no quiere decir que sea objetivo. Entonces, por eso es que vamos a poner ahí entre comillas la idea de objetividad, como también la idea de verdad. Y ahí venía el concepto del observador. Bueno, después hay otra autora, que ustedes también van a leer en el marco de la asignatura, que es Irene Basilachis de Gialdino, que ella trabaja mucho esta idea de la epistemología del sujeto cognoscente y conocido, que tiene que ver un poco con esto, con que en el tipo de investigaciones cualitativas en salud, que son las que nosotros nos vamos a enfocar, existe como una conexión, ¿no?, entre lo que se supone que observa y quien se supone que es observado. Porque si estamos estudiando procesos de salud, las y los investigadores también transitan procesos de salud, o de cuidado, ¿sí? Entonces, va a ir por ese lado, lo vamos a seguir trabajando. También trajeron la idea de la bibliografía. Y por ejemplo, acá sí, bueno, ya algo dije, ¿no?, de los marcos teóricos, los marcos de referencia, que siempre vamos a poner ahí a debatir. Y acá hay por ejemplo, un uso súper válido de la inteligencia artificial, que es el rastreo de bibliografía, que es el rastreo de conexiones entre autores. Incluso hay algunas inteligencias que ya lo que hacen es relacionar los papers. Eso nos ayuda un montón, nos ayuda a organizar un montón la información. Y bueno, tenemos entonces también este trabajo que se hace buscando, ¿no?, la construcción de marco teórico y de la justificación. O sea, la construcción de la primera parte de un proyecto de investigación es una investigación ya. Es una investigación bibliográfica, donde vamos a nuestros conocimientos, donde vamos a otras investigaciones, pero hay que aprender a buscar bien. Porque si no, también podemos estar usando cosas que no son válidas científicamente, o conocimientos que al menos no fueron producidos en el marco de la metodología de la investigación, lo que no quiere decir que no sean válidos, ¿sí? Que eso también es algo que se está discutiendo mucho, de que existen una multiplicidad de saberes y conocimientos que no siempre son el producto del conocimiento científico, pero que históricamente fueron considerados como no válidos, y que en la actualidad lo que nos damos cuenta es de que esos conocimientos que fueron considerados como no válidos fue justamente una estrategia de dominación en relación a la producción del conocimiento. ¿Sí? Entonces, eso también lo ponemos ahí un poquito entre paréntesis. Lo único importante, siempre que uno busca bibliografía, es que pueda argumentar de dónde viene y por qué la considero como rigurosa, o por qué la considero un conocimiento válido. ¿Sí? Eso siempre va a ser importante.
Seguramente ustedes habrán estado escuchando lo que pasa con la inteligencia artificial en el mundo, como por ejemplo que hay en este momento como que hay una sobreproducción de papers académicos, ¿no? Que están siendo escritos por inteligencias artificiales. Sí, ¿Qué son papers? Perdón. papers. Los papers son una forma de divulgar conocimiento científico, ¿sí? A través de revistas científicas que están indexadas, es decir, que forman parte de rankings mundiales. Entonces quiere decir que en el mundo mucho del conocimiento científico que se produce no termina solamente en un informe de investigación, sino que termina en una revisión, que suele ser una revisión por pares. Es decir, cuando una termina un proyecto de investigación, escribe un artículo científico, un paper, lo manda a una revista, esa revista le pide a expertos que evalúen el paper, y recién ahí se publica si tiene una evaluación positiva. Esto en el fondo, podríamos decir, tiene un trasfondo justamente de dominación económica, porque muchas veces los papers que se publican son pagos. ¿Sí? Entonces, bueno, hay todo un debate a nivel mundial en la actualidad sobre este tema, las publicaciones, las revistas, los rankings, etc. Pero bueno, lo que sí podríamos decir es que es una forma más de divulgar información científica. Después hay bases de información, como por ejemplo, seguramente ustedes habrán usado, no sé, Cielo en algún momento. No. ¿Habrán utilizado Redalic? Buscadores de bibliografía. No. Bueno, contarles que vamos a tener un taller sobre esto igual con las compañeras de biblioteca, pero que es importante buscar información. Porque, por ejemplo, yo para empezar con un marco teórico, seguramente lo primero que haga es ir a mi carrera de origen. Entonces voy a buscar, bueno, sobre, no sé, interrupción legal del embarazo, bueno, ¿qué dice la salud mental comunitaria? ¿Qué dice la salud colectiva? Voy a esos autores. Pero después tengo que buscar otras investigaciones que hablen del mismo tema para construir el estado del arte. Entonces yo tengo que dirigir esa investigación y no puedo poner en Google artículos científicos sobre ILE. Puede aparecer cualquier cosa, ¿sí? Pero hay buscadores específicos y hay bases de datos específicas y incluso esto, hay ahora inteligencias artificiales que hacen esa búsqueda, ¿sí? Y ayudan bastante a resumir, porque bueno, cuando uno empieza a hacer una búsqueda sobre un tema, empezás a manejar una cantidad de información, ¿sí? Que tenés que leer todos esos artículos, resumirlos, ver qué preguntas plantea ese autor o esa autora, con quién dialoga, con quién debate. Bueno, para organizar esa info hay varias estrategias, ¿sí? Pero bueno, entonces la construcción del marco teórico, de la fundamentación y de otras partes del proyecto es en sí misma una investigación, de tipo bibliográfica. ¿Mm? Bien, después trajeron que leyeron a Inouye, a Roxana Inouye. Bueno, Roxana Inouye es una metodóloga vigente, digo, que está viva. Están leyendo libros de gente que sigue produciendo conocimiento científico. ¿Sí? Se congeló la imagen, profe. Bueno, sigo hablando, sin imagen. Ella, ese material que ustedes deben haber leído, es sobre metodología en general. Por momentos habla de metodología quanti, después por metodología quali, ¿sí? También van a encontrar de esta metodóloga materiales en internet, porque ella es actualmente docente en la UBA y en otras universidades, ¿sí? Así que bueno, pero sí es importante saber que es sobre las metodologías en general. Nosotros vamos a completar algunos de esos temas que ustedes vieron desde Roxana Inouye con la propuesta de María Cecilia de Sousa Minayo, porque ella estudia, propone metodología de la investigación, pero para el campo específico de la salud. ¿Sí? De la misma manera que el manual de OPS, que ahí ya corregí el enlace, también es un manual para trabajadoras y trabajadores de la salud que quieren investigar. ¿Sí? Entonces, bueno, eso les va a dar un poco más de contexto. Fíjense cuando entren al enlace de la OPS, sí. No, que de Minayo vimos también algunos textos. Buenísimo. Retomaremos esto. Bueno, de la OPS les contaba que cuando entran a la página no les va a saltar directamente el texto, porque la OPS dice que está con su plataforma en mantenimiento, pero sí van a poder bajar el manual, así que bájenlo una vez y lo tienen en su compu. ¿Sí?
Bien. Y ahora vamos a hacer otras. Nos vamos a tomar un ratito para charlar entre todos, 10 minutitos más, 5 minutitos más, sobre estas preguntas que voy a dejar en el chat. A ver, primero las leemos y cada uno contesta la pregunta que quiere. A ver, las leo. ¿Qué se está investigando en la universidad o qué se investigó en la universidad? Si saben. ¿Qué diferencias se encuentran entre investigar sobre, para y con un grupo, institución o una organización? ¿Quién define el problema de investigación en cada una de estas formas de vincularnos con grupos para investigar? ¿Puede una investigación ser útil para un grupo, una institución o una organización sin que ésta haya participado en su diseño? ¿Por qué? ¿Qué relaciones de poder aparecen entre quienes investigan y quienes participan de la investigación? ¿Qué implica reconocer al grupo, institución u organización como interlocutora y no solamente como objeto de estudio? ¿Qué responsabilidades asumimos cuando investigamos con grupos? ¿Y qué cambios produce en la investigación pasar de hablar sobre otros a construir conocimiento con otros? A ver, pueden elegir una, pueden hacer un comentario en general. Sí, Malena. La verdad que ya a la mitad después me perdí, pero hubo un par que me resonaban, que era esto como de la diferencia que existe entre investigar con, para o sobre, que se parece un poco a la última, de qué cambios produce en la investigación, pasar de hablar sobre otros a construir conocimiento con otros. Eso lo vimos mucho con Google, y no solamente en materia de metodología, sino también en prácticas, esto de que principalmente para evitar también prácticas extractivistas, ¿no? En la que tomo el conocimiento que yo quiero para hacer mi informe, para hacer lo que fuese, y no dejo nada en esa comunidad estudiada, ¿no? Y también esto de qué diferencias se encuentran entre investigar sobre, para y con un grupo, institución o una organización. Eso lo había leído en la clase 1, que la diferencia era lo de las jerarquías de poder, puede ser. No sé bien con quién, o sea, para qué jerarquía de poder para cada uno, pero me parece que lo había leído ahí. Bien, muy bien, va por ahí. A ver, ¿el resto qué piensan? Sobre lo que dijo Malena, las otras preguntas. Mucha info de golpe, profe, perdón. Claro, al grupo de personas que se las está investigando tienen que tener un protagonismo primordial Claro, porque y tiene que hacerlos ser, partícipes. claro, tienen que ser parte de la investigación. De ese video hablabas, Orne, vos, que se insertaban en una selva o en algo así para investigar junto con la población. Claro, para generar un cambio, una transformación. Bien, pero por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio sobre la prevalencia de, no sé, diagnósticos de no sé, de diabetes en un primer nivel de atención. ¿Cómo sería esto de la participación? Y es la participación activa también de la comunidad, como hicimos. Sería dirigido a las personas exclusivamente que tengan diabetes, que transiten esa enfermedad. Claro, sería delimitar, con el objetivo se busca un grupo de personas que va a ser un sector, va a ser un grupo etario. A ver, seguimos, Malena, Ana María, gracias Gabriela. A ver cómo piensan. No escuché bien la pregunta, pero era como si querías estudiar la diabetes, ¿puede ser? En un grupo de La personas. prevalencia del diagnóstico. Ok, y yo creo que si es la prevalencia del diagnóstico, no sería solamente estudiar a las personas que tienen diabetes, ¿o no? O sea,
o sea, sería a todas y también para saber el por qué se produce. Y creo que a esto iba, que por ahí es fundamental esto de los métodos cualitativos de que vimos, de no solamente cuantitativos, de ver cuántas personas tienen diabetes, sino de que las personas que tienen diabetes, por qué se produce, si tienen una buena alimentación, si tienen los recursos para sostener una buena alimentación. Se me ocurre un poco eso. Bien. A ver, Ana María. Gracias, Malena. Acá hay otro comentario. Obtener más conocimientos. Ya se me fue la idea, pero pienso lo mismo que Ah. Malena, por ahí ver si también hay actividades de promoción y prevención de la salud, hablar de justamente estos temas. Habría que ver cómo es la alimentación de la población, las actividades físicas, si hay alguna prevalencia ya de hereditaria. Yo creo que, bueno, yo me había quedado pensando igual en otra pregunta que me parece re importante, esto de que las relaciones de poder cuando investigás, o sea, que no sea el investigador el que supuestamente trae todo el conocimiento y lo vuelca sobre la comunidad, sino que sea algo constructivo, o sea, como decían las chicas, que tengan también el protagonismo las personas de la comunidad para que sea significativo y a lo mejor también para ellos sea importante, por ejemplo, pues capaz que nosotros vamos y imponemos una idea y ellos tienen otra necesidad, entonces para mí tiene que ser siempre de acuerdo con la comunidad, con sus necesidades e intereses también. Bien. Ustedes, para seguir pensando nada más, ¿sí? Era como una preguntita tramposa, porque yo ya les estaba dando cuál era el objeto de investigación, que era la prevalencia de un problema de salud. Los estudios de prevalencia son cuantitativos, ¿sí? No son cualitativos. Si yo después igual mi pregunta de investigación es más amplia o elijo métodos cualitativos, es en función del problema de investigación que yo me planteo, ¿sí? Ustedes, que respondieron muy bien a todo esto que traen sobre la importancia de la participación de la comunidad en proyectos de investigación, es porque ya están pensando en los métodos cualitativos y en determinados diseños de los métodos cualitativos. ¿Por qué es tramposita? Porque es la primera clase nada más, para hacer un poquito de trampa. Pero una de las cosas que nosotros vamos a tratar de reforzar en términos de la rigurosidad de los proyectos de investigación es que un diseño de investigación, una metodología de investigación, no se elige a priori. Por más que nosotros sepamos que hay metodologías que habilitan determinada producción de conocimiento y otras que habilitan otra producción de conocimiento, ¿sí? No es algo que se define a priori, sino que se define justamente en función del problema de investigación que se recorta, de los marcos conceptuales y, bueno, y del propósito último de esa investigación. Entonces, si yo quiero estudiar prevalencia, y bueno, ya el mero concepto de prevalencia me está trayendo la idea de lo cuanti, porque la prevalencia tiene que ver con la cantidad de diagnósticos en un momento, en un territorio en particular. Y yo no se lo puedo ir a preguntar a todas las personas de un barrio. ¿Se entiende? Generalmente lo que voy a hacer es utilizar los registros clínicos. Entonces ahí no hay ninguna participación, porque es un estudio de salud pública. ¿Sí? Que ni siquiera es acercándose a la gente, es a través de datos registrados en el sistema de salud. Entonces, obviamente nosotros siempre vamos a tratar de pensar en el marco de la investigación cualitativa, de estos procesos más participativos, pero eso no quiere decir que los otros tipos de producción del conocimiento no sean válidos, ¿sí? Eso sí es importante, que nuestra perspectiva de la investigación no nos oriente o no nos limite a la hora de pensar en los problemas de investigación. Por eso se dice que los problemas de investigación también surgen de la curiosidad, ¿sí? De los intereses. Esto lo trabaja Inode, ¿no? ¿Cuáles son estas cuestiones que hacen que un problema de investigación se vuelva problema de investigación? Y después viene entonces, bueno, ¿cuáles son esas herramientas, metodologías, diseños que voy a utilizar para? Digamos, hay investigaciones, obviamente, no sé, como los diseños de la investigación-acción o de la investigación-acción participativa, que desde ya se proponen como
participativas, digamos, ¿no? Se supone que uno está en ese terreno, que entonces está trabajando con esas personas y la investigación surge como una demanda para transformar algo de esa realidad, pero no siempre la investigación surge de ahí. A veces surge de la misma mirada, propia mirada de las instituciones, de la propia mirada y los investigadores, ¿sí? Y bueno, nada, eso es importante solo tenerlo en cuenta en relación a eso, a no sesgarnos a la hora de recortar problemas en función de lo que creemos que es la mejor manera de hacerlo, ¿sí? Porque hay tantos proyectos de investigación y diseños y metodologías como problemas de investigación. Entonces no es que una sola forma de investigar se pueda aplicar a todos los problemas de investigación, ¿sí? Al contrario, es algo súper artesanal como se va haciendo. Algunas herramientas me sirven más que otras según el tema, ¿no? Por ejemplo, esto, si quiero estudiar la prevalencia, bueno, digamos, lo quali no me ayuda mucho, en cambio lo quanti sí. Ahora, si yo quiero investigar cuáles son las estrategias de cuidado que las personas con diabetes implementan en su vida cotidiana y si esto tiene o no que ver con su inscripción en grupos de autoayuda, por ejemplo, de apoyo mutuo, y lo quanti no me va a servir, pero lo quali sí, porque estoy investigando sentidos, percepciones. ¿Sí? ¿Me siguen por ahí? Sí, profe, se va construyendo, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien, se va construyendo. Perfecto. Sí. Por eso les decía, y no es una construcción lineal. Construimos, vamos para atrás, ajustamos un objetivo, encontramos una bibliografía nueva, uy, nos abre otra puertita, o nos cierra otra, uy, encuentro un estudio que es igual al mío, porque eso pasa un montón. Bueno, veo que de eso me sirve, que no. ¿Sí? Y bueno, en este caso a nosotros no nos va a pasar porque nuestra idea de construcción de un problema va a venir de la mano del diálogo con una institución, pero si no, los problemas muchas veces también se construyen en función de las prioridades institucionales. Por ejemplo, ahora la universidad tiene abierta una convocatoria a presentar proyectos de investigación. ¿La vieron? Sí, creo que nos llegó correos. Bien. ¿Ustedes ven las redes sociales de la universidad? ¿Cómo les llega la info? Por Instagram, por mail. Bueno, ahora, por ejemplo, hay una convocatoria a presentar proyectos de investigación. Bueno, para la próxima, si me hacen acordar, les voy a pedir que entren a la convocatoria y vean qué tipo de investigaciones se pueden hacer. ¿Sí? Para que vean que también no siempre la definición de un problema de investigación solo depende de las y los investigadores, sino de las condiciones en las cuales se investiga. ¿Sí? Así que bueno, si pueden hacer esa búsqueda, a ver cuáles son las condiciones de los proyectos de investigación que se van a poder presentar ahora, las podemos charlar la vez que viene. Y otras dos tareas, entonces. La escritura creativa, que esa yo la voy a corregir con tiempo, porque tengo que leer los trabajos de todos, y la actividad para poner en común la semana que viene, que era... A ver, ¿qué era? 25. El 25. Esperen que les quería recordar esta actividad. Que era un punteo de la ponencia de Gino Germani. Ah, perfecto. A ver. Sí. Metodologías participativas, aporte para la construcción de una mirada situada. Bueno. Y un punteíto que lo vamos a poner en común acá. ¿Sí? Sí. Bueno. No sé por qué no anda la cámara. Así que me disculpo por eso. O sea que ¿Quieren? tenemos la actividad, subir la actividad a la plataforma, después el tema para la clase y esto último, las condiciones de los proyectos. Sí, si pueden chusmear la convocatoria, así charlamos un poquito de ese contexto. Bueno. Sí. Bueno, chicas, vamos a ir dejando por acá. Es probable que la semana que viene ya igual nos encontremos a las 4 en vez de a las 3. Ahí ya hice la consulta y lo voy a terminar de confirmar por el aula, ¿sí? Bueno. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta? ¿Quiere contar algo? ¿Decir algo?
Y nos queda la incógnita de lo que es la investigación en sí, en la práctica, digamos, en, Bien, referente a salud, ¿no es cierto? bien, sí, eso lo vamos a ir trabajando a lo largo del año. Porque, por ejemplo, en la vida personal yo tuve una experiencia, pero no tenía, si bien habían, obviamente, Martina, problemáticas de salud. Te mandé mensaje. bueno, pero yo estoy en clase, te dije. Ahí, esperen que voy a silenciar acá. Sí, ¿qué Que decías, Gabriela? si bien habían problemáticas de salud en esta experiencia en lo personal que tuve, digo, lo que vamos a ver siempre va a rondar en el eje de salud. Salud, salud mental, situaciones de discapacidad. Vamos a pensar en ese Claro. campo de acción porque es para el cual ustedes están formadas y formados. Ok, Como yo también, digamos, yo también vengo de estudiar, o sea, vengo del campo de la salud. Mi disciplina de base es la salud. Por eso no podría estudiar, no sé, no podría yo promover una investigación en matemática aplicada, porque no vengo de ese campo del conocimiento, ¿sí? claro. Y siempre es importante partir del campo del conocimiento al que pertenecemos. Después está todo lo que tiene que ver con la investigación interdisciplinaria, transdisciplinar, ¿sí? Y obviamente también vamos a hablar de eso, porque generalmente cuando una tiene una profesión, ¿no? Pertenece a una disciplina. Sí, Pero una sola disciplina es raro que pueda explicar algún fenómeno claro. en su completud. Generalmente armamos equipos interdisciplinarios, por ejemplo, para investigar en salud. Así es. Pero es raro que yo me sume eso a una investigación sobre matemática, porque tendría que empezar a estudiar de cero para poder aportar algo, ¿no? Bien, y creo que Celeste levantó la mano. ¿O? Sí, capaz sin querer. Capaz sin querer. Así que bueno, chicas, tienen tarea, hay que dedicarle ahí un tiempito de lectura y un tiempito de escritura. Y bueno, nos volvemos a ver la semana que viene, ¿sí? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, nos Gracias, vemos. profe, chao. Nos Chao. vemos.